Bienvenidos a Lo Más Cercano. Hoy tenemos un podcast muy especial con una persona muy especial, pionero en el rap en España. Hablaremos de las raíces del hip hop, del comienzo, de toda una época. Hablaremos de todo un poco, pasado, presente, futuro. Así que sin más dilación, con nosotros tenemos a Randy. Queríamos saber un poco tus inicios en el rap. Ujú. Pues eso, yo mis inicios en el rap vino mucho después de mi inicio en el hip hop, ¿no? Bueno, de hecho, nuestros inicios no fue ni en el hip hop. Nosotros todo vino muy paulatinamente, ¿no? Todo vino muy poquito a poco, ¿no? No es Sí. las píldoras que nos venían de Estados Unidos, y primero fue por grupos así que nos vinieron en programas de entretenimiento que había en aquella época, que era el 1, 2, 3, ¿no? Que el primer grupo que vino era Breaking Machine y luego ya vinieron películas como Beat Street o Breakdance. Bueno, primero vino Breakdance, luego vino Electric Ujú. Boogaloo, Breakdance 2 y luego Beat Street, ¿no? Beat Street fue la parte que más nos hizo ver el movimiento como un movimiento cultural Sí. que era el hip hop, el graffiti, el break y el rap, ¿no? Y el DJ. Ujú. Y, pero todo eso nos vino muy despacito. Empezamos primero con el break, lo empezamos tal, luego vimos que en las películas de break había peña que rapeaba, aunque habíamos visto ya en este país, antes de que llegara el break, yo, por ejemplo, yo tengo recuerdos de ver rapear a Lola Flores Ujú. en un programa y yo no sabía ni que Joder. estaba rapeando. Yo no sabía ni que estaba rapeando. O sea, era una mujer, Lola Flores es mundialmente conocida, ¿no? Y es por la faraona, ¿no? Que es una mujer que hacía mogollón de flamenco. O sea, era un tutor revolutum lo que hacía esa mujer, ¿no? Entonces, una vez que salió por la tele rapeando como hacía un puchero en su casa, ¿no? Un rollo de haciendo lo que le echaba el puchero, ¿sabes? Sí. El puchero que es una comida, ¿no? Típica de aquella época y típica de aquí, ¿no? Pero yo, claro, yo vi eso y era muy pequeño y no sabía ni que era rap, ni que estaba rapeando y todo eso. Eso vino ya mucho después y claro, no es lo mismo ver rapear a Lola Flores o a incluso otros artistas que rapearon en aquella misma época que vi Claro. rapear a Lola Flores, que lo que significaba el rap dentro del movimiento hip hop, ¿no? Que el rap empezó dentro del movimiento hip hop como un MC que animaba la fiesta, ¿no? En el Bronx, ¿no? En el Bronx hacían fiestas dentro de los edificios que estaban quemados y que estaban hechas una mierda Ujú. porque los dueños los caseros de los edificios jugaban a quemar los edificios para cobrar el seguro. Luego la administración de Reagan les dejó a todos tirados y el Bronx estaba súper deprimido y vamos, estaba en las últimas. Entonces Ujú. ellos en su manera de divertirse, en aquella época había muchas bandas y muchas veces todas esas bandas lo que hacían eran reunirse y no entre ellas, pero reunirse entre barrios para hacer fiestas y hacerlo como buenamente podían, ¿no? Y ahí ya empezó el MC a rapear y todo ese rollo. Y yo cuando empecé a rapear me vino, pues, cuando yo conocí eso que te estoy contando ahora mismo, Sí. lo conocí mucho después de haber empezado en la movida, ¿no? Yo primero empecé con el break, y variando break y todo ese rollo, entonces tú Ujú. vas avanzando, una vez que ya te vas empapando de la cultura, pues vas conociendo muchas más cosas, ¿no? Luego ya después del break empezamos con el graffiti, que antes del graffiti empezamos a taquear, ¿no? Que era firmar por Ujú. todas partes, ¿no? Ujú. Bombardear el sistema, como se decía. Antes, Y antes se utilizaba, entre comillas, como para eso, ¿no? Ahora que tú lo tienen como un arte urbano, ¿no? Ahora tiene otro punto de vista, ¿no? De general, ¿no? De lo que viene siendo la cultura, pero sí que es verdad que antes, pues, se utilizaba un poco, bueno, se veía como vandalismo, ¿no? no, y se Taqueaba. sigue viendo, a día de hoy se Bueno, sigue viendo todavía como vandalismo. sí, pero está como un poco más normalizado, ¿no? Porque yo he Sí, visto sí, gente que sí, ya vive, como que vive de eso. Antes era como imposible, ¿no? Vivir del graffiti, ¿no? Del arte urbano, ¿no? Digamos De eso. hecho, había un senador de Estados Unidos, recuerdo que hizo una campaña súper heavy contra los grafiteros, y por eso se hablaba de criminales, ¿no? Cuando tú hablábamos, en aquella época los raperos hablaban de criminal, no hablaba de criminal en plan pandilla y en plan de que te pego 4 tiros,
sino en plan porque el sistema te estaba tratando como un criminal, ¿no? Solo por el hecho Claro. de pintar y exponer tu opinión en la pared, ¿no? Que era de la manera de protestar, fue otra rama más del hip hop como manera como implosión de una protesta de un barrio súper deprimido y que estaba pidiendo auxilio, por así decirlo, Claro. ¿sabes? Entonces, lo que estábamos hablando, tus inicios y tal, ¿en qué año escribes tú tu primera canción? Dices, me voy a iniciar, voy a rapear, ¿no? Voy a introducirme. Yo no me metí, o sea, yo cuando hice mi primer rap no era consciente de que me estaba iniciando en nada. En aquella época todo lo que hacíamos lo hacíamos por inercia, ¿sabes? Lo hacíamos Ujú. porque era una rama más de las cosas que te habían metido, como el que firmaba. eh, Había mucha gente que hacíamos grafitis y firmábamos y no nos estábamos iniciando en el graffiti. Luego hubo mucha gente que sí estaba mucho más en serio en el graffiti y, y hizo de eso su forma de vida, pero mucho después, no en aquella época. En aquella época, el grafitero que vivía del graffiti a lo mejor eran los que se venían con nosotros en el Rap in Madrid a hacer una gira, ¿no? Que la misma discográfica le pagaba para hacer el graffiti y ponerlo detrás de nosotros en los conciertos, ¿no? Pero yo cuando me hice mi primer rap, yo no me pensaba que me estaba iniciando en nada, sino que vi a Ice-T rapeando el Reckless en breakdance Ujú. y me flipó, ¿sabes? Entonces, ahí empezamos ahí unos cuantos a rapear como se rapeaba en aquella época, ¿no? En el Claro. rollo así, pues el estilo de aquella época. Y yo el recuerdo que tengo de haber hecho mi primer rap fue pues, por el 86 o por el 86, 87 O sería, sea, en el más o 80 menos. en el 86 empezaste a hacer tu primer rap, pero cuando, por así decirlo, entre comillas, te lo tomaste en serio para, pues, para grabar tu maqueta, ¿no? O tu disco. Yo es que no grabé, es que yo lo mío fue una carambola, ¿vale? Ujú, Porque antes de mi disco se hizo un disco que se llamaba Madrid Hip Hop, ¿no? ujú, Que lo hizo un sello independiente que se llamaba Troya, y en el cual, que yo me enteré después, bueno, hubo muy poca gente que se enteró se hizo como una especie de concurso, ¿no? Como una especie de concurso para hacer una especie de criba y de los mejores grupos que salía de ese concurso, pues salían los que iban a grabar en ese disco, ¿no? Que era un recopilatorio que salía el Sindicato del Crimen, salía DNI, Estado Crítico y QSC. Fueron los cuatro grupos que salieron en ese ujú. grupo. Cuando nos enteramos de esa grabación, ya estaban grabando. O sea, yo también vivía mucho en los mundos de Yuppie, ¿sabes? Yo era una persona que me gustaba, me gustaba pasármelo bien y me lo llevaba bien con todo el mundo y iba sin malicia y iba pues eso, a la edad que tenía en aquella época Claro. y a estar con unos y con otros y a pintar y a disfrutar, ¿no? Y yo, claro, yo cuando me enteré ya que había salido eso, como mucha gente nos enteramos ya cuando estaban grabando, cuando ya había pasado todo eso y ya se estaba grabando, ¿no? Cuando salieron esos grupos, hicieron una serie de conciertos, entonces esos cuatro grupos que habían ahí, la mayoría teníamos amigos, si no era en un grupo, era en otro, ¿vale? Claro. Yo me llevaba bien con casi todos y yo tenía grupos en Torre Recopilatorio ese, yo me llevaba bien con todo el mundo, excepto con Sindicato del Crimen, que Sindicato del Crimen en aquella época eran más, no sé, iban más a lo suyo, ¿sabes? No Ujú, estaban tan abiertos como los otros grupos. Sindicato del Crimen tú los veías venir, ¿no? Tenían un punto más punk, ¿vale? ujú, Y, y ese rollo, pues a lo mejor ahí había peña que le echaba un poco para atrás, ¿no? Pero luego yo con Terry y con Kyla Roque, yo, por ejemplo, yo he hablado y un buen rollo y tal. Lo que pasa es que o sea, de primer punto decías, ostras, ¿no? Qué punkis son. Pero luego bien. Y luego en un concierto de Marek Hip Hop, yo ya tenía la canción de Lady Hop grabada hace ya tiempo.
Ujú. y salí, justo cuando terminó DNI, dejó como un poco de micro abierto y Seni pinchaba bases para que la peña saliera a cantar. Entonces, en ese concierto había un ojeador de BMG Ariola y según bajamos del escenario, a los que más o menos le hizo tilín, pues nos ofreció grabar el disco. O sea, yo pasé de no tener ni DJ, no tener grupo y tener 3 canciones de rap hechas a la semana siguiente ir a un estudio de profesional y ir a grabar un, un Y disco de rap, grabarte ¿sabes? todo, O ¿no? sea, sí. O Claro, sea, yo además es que no hice el rollo maqueta. Sí, yo había estado en grabaciones de maquetas con estado crítico y había estado con DNI alguna vez y tal, y si habíamos grabado cosas y habíamos. Pero pero nada yo serio, cuando ¿no? cuando me empezó a tomar en serio fue ahí. Cuando ya Claro. dije, ostras, que me han ofrecido grabar un disco, pues ahí, aquí hay que darlo todo. Guay, guay, guay. Tu primera canción es la que has dicho al principio, ¿no? Que es la que sacaste primero, ¿no? El AP, José. Sí, El Eji Pijo hace una canción que ha marcado porque creo que todo el mundo la hemos escuchado. Y también quería saber, y supongo, ¿no? Que tendría mucha crítica, ¿no? Respecto a esa canción y, bueno, con lo que se rapea. Eh, ¿Cómo has vivido tú eso? El AP yo he pasado muchas épocas, bueno, he pasado muchas épocas de época con ella porque evidentemente ya tengo una edad y tengo unos cuantos años encima. Y he seguido más o menos la estela de la movida, nunca he estado fuera de la movida y todo ese Ujú, rollo. Entonces, a lo largo de estos años he pasado varios, no sé cómo describirlo, ¿no? Varios contrapuntos, ¿no? De la canción. El primer contrapunto que tuve fue que cuando yo lo rapeaba antes de grabarlo en disco y lo rapeaba en ujú. grupos, en corros con mis colegas, le molaba un huevo la canción porque en aquella época estábamos infectados de pijos en España, había pijos por todas partes, ¿Se puede decir que ¿sabes? es el primer beef de España? Puede ser, sí, es Algo posible. así, ¿no? Sí, sí, es posible. Bueno, Hombres G hicieron un tema que se metía que la de Sufre Mamón, que según ellos se metían con los pijos porque Ujú. grupo considerado pijo, y ellos mismos sacaron la canción esa contra los pijos porque se querían desvincular de ese De ello. movimiento, ¿no? Pero bueno, Sufre Mamón no era tan directa, ¿no? Como la mía. La mía era Claro. hiper directa, ¿no? Era te meto en los morros y ya está, ¿no? Entonces, tuve un primer punto de éxito total que, claro, me vino muy de repente, porque encima fue un éxito que vino de un día para otro. Eh, Colegas y todo ese rollo bien, muy bien todo. Y luego vino el contrapunto de que mogollón de gente, eh, por ese mismo éxito, Sí, mogollón de gente que me había apoyado, pues me dejó de apoyar, mogollón de gente que me, claro, que me había, que me había dado ánimos, me criticaba, ¿sabes? Y eso me dolía más que gente que no conocía de nada y me criticaba porque eso ya lo daba por hecho, ¿no? Que de gente que no claro, me conocía de nada, que me fuera a criticar. Y a mí, que la gente a mí que no me conoce de nada y no sabe ni cómo soy, que por un tema o por una opinión que des en un momento dado, te hagan la cruz y te hagan un traje sin conocerte de nada, pues a mí sí te digo la verdad. A claro. mí eso que llaman ahora que llaman ahora de las redes, ¿cómo se llama? La presión de las redes, la presión te la pones tú mismo. A mí que yo tenga, yo en entrevistas como estas que he hecho Ujú, ya, yo no suelo hacer mucho caso a los comentarios porque no, ni positivos ni negativos. No quiero ya dejarme llevar ni por comentarios ni positivos ni negativos. Pero por los negativos aún menos todavía, porque es que están hablando de ti gente que no te conoce de nada. Entonces, claro, estás dando tu opinión, igual como ellos tendrán la suya y tal, y a mí una persona que ya parte a insultarte y en parte. Oye, puedes decir que no te gusta mi opinión, que te parece bien o que te parece mal y punto. Igual como a mí la tuya seguramente, pero a gente que ya directamente parte al insulto, sin más, yo no me dejo presionar por eso, quiero que te diga, que te follen, ¿sabes? O sea, que es que, o sea, me da igual lo que opines. O
¿sabes? Entonces en aquella época pasó fue muy parecido a eso, ¿no? Luego hubo una segunda época que se nos ninguneó, no a mí con mi canción, sino a mi primera generación, la primera ola, se nos ninguneó mucho, ¿sabes? Porque luego hubo un parón y después de ese parón vino la segunda ola, que era la época de verdaderos creyentes del hip hop, Sí. CPV, y luego ya vino después Muchos Muchachos y todo esto. Ahí Ujú. estuvimos un poco ninguneados o tapados o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que no se Era, nos reconocía. No, era no, otro. Sí, 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 dime, perdón que te que interrumpa. no se nos reconocía, ¿no? No se nos trató como un poco con desdén porque ellos querían, era Peña que había estado con nosotros, ¿eh? Era Peña que Mm. estaba en el mismo rollo que nosotros y había empezado exactamente como nosotros. Pero querían que los tomaran en serio y claro, y para tomarlos en serio tenían que desvincularse de todo lo anterior. Claro, Y yo no, y yo eso lo puedo entender. Lo que no entendí fue de la manera que lo hicieron, ¿no? Pero que tú te puedes desvincular de la manera del anterior, pero sin tratar como una mierda lo anterior. Tú puedes desvincular, bueno, pues eso fue lo que fue, no sé qué. Y bueno, y gracias al tiempo y a la historia, que por mucho que lo quieras tapar, la historia no se puede tapar. Luego ya vino claro, la generación de Violador del Verso y SFDK y Rapsus Clay, que hablan en plata y unos cuantos que ya empezaron a entrevistarles y a decir que ellos empezaron cuando empecé, por mi canción, muchos de ellos, y por nuestra primera época, empezaron a hablar de puta madre de nosotros, y volvimos a asomar otra vez del pescuezo, ¿no? Y a ser un poco reconocidos otra vez. claro. Es que tampoco se puede negar, ¿no? De dónde vienen las raíces. A no ser, pues, Claro, que. Pues que quieras desvincularte y vivir un poco de eso, porque, claro, si lo primero, en este caso la primera oleada, ¿no? Que fuisteis vosotros, ya lo tenían un poco como mal visto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? claro, Porque tampoco, sí que es verdad que, claro, el rap en España, hasta hace unos años tampoco estaba muy bien y no lo escuchaba tampoco mucha gente como ahora, ¿no? Como que se ha vuelto un poco más comercial sin volverse comercial. No sé cómo decírtelo, porque yo escucho a cualquier persona normal o de cualquier edad y puede estar escuchando una canción de rap. Sí que es verdad que ha cambiado mucho las letras, ha cambiado mucho los ritmos, ha cambiado todo en general, pero no deja de ser rap, ¿no? Ahí tiene ese punto, ¿no? Eh, entonces sí que es verdad que la segunda oleada fue un poco más diferente, ¿no? Es lo que me quieres decir y que pues que quería desvincularse por el motivo a lo mejor de vivir de ello, ¿no? Porque si no lo hacía a lo mejor claro, no. claro, claro. Claro, Para que los grandes medios, que a día de hoy, después de tantos años, los grandes medios siguen siendo más en serio el rap, claro, pues los 40 principales, Cadena Dial, Kiss FM, eh, televisiones, las que te dé la gana, que el rap español no se lo siguen tomando en serio. O sea, solo tienes que ver la música que ponen, que no, o sea, el rap, tú ahí no oyes el rap español, ¿sabes? Entonces, Radio 3 sí es el único así que es un poco más consciente de lo que hay en la calle, de lo que escucha la ujú, gente en la calle, ¿no? Pero el rap español se ha hecho grande a base y aquí sí que le tengo que dar las gracias a las redes sociales y a Internet, ¿no? Porque si no es por las redes sociales e Internet, a lo mejor el hip hop en España ahora mismo no estaría como está, que flipas, ¿sabes? claro, Que ya, bueno, no, ya no diría más que el hip hop, porque el hip hop como yo lo conocí ya no lo conozco, ¿no? Pero el rap en España, tú vas a un concierto de rap ahora mismo y flipas como está de claro, petado. Y no es gracias a los medios convencionales españoles de televisión y radio. O sea, la televisión y radio sigue tomándoselo a pitorreo el rap. O sea, que lo que quisieron hacer esos grupos de la segunda oleada, que fuera que los medios los tomaran en serio, ujú, pues no lo consiguieron, ¿sabes? Porque siguen igual. Que gracias a eso muchos raperos consiguieran vivir de ello, eso sí lo consiguieron. Y vamos, de hecho, hay muchos grupos que son profesionales, ¿vale? Que sí, viven de la música y, oye, que me parece perfecto. O sea, lo que te quiero decir, a mí lo que no me gustó en su momento fuera que tomaran la decisión de hacer como si no existiéramos, como si nunca hubiera pasado, ¿no? Yo recuerdo un documental
92, no me acuerdo que en un documental de hacer como si el hip hop naciera a partir de CPV. Entonces Joder. dices, cuando gente de CPV, cuando gente de CPV había estado conmigo de los inicios, antes del Rap in Madrid, antes de, si no, desde luego del break, de No Ministerios, y te estoy hablando y ya es que no es que me incluya a mí solo, es que estás ninguneando a una generación entera de Claro, mogollón de chavales que pasaron por ahí, por eso y, y, y que no todos estuvimos en el Rap in Madrid, no todos estuvimos en el Madrid Hip Hop, que hubo un mogollón de peña que no fue reconocida y que fueron igual de importantes que nosotros y que fueron igual de importantes para que eso se hiciera grande y para que eso siga existiendo como sigue existiendo a día de hoy. Porque yo, por ejemplo, también veo a muchos chavales en concursos de break, ¿no? Que ahora se hacen las peleas estas del break, ¿no? Y que ujú. flipas cómo bailan y que se puede asemejar mucho al rap, ¿no? De cómo bailaban en el break en aquella época y cómo bailan break ahora, ¿no? Que es que ya más que break, que parece que Es muy son distinto. atletas, Sí, sí, son sí, muy atletas, ¿sabes? distinto. Entonces muchas veces le ponen el micrófono por delante a alguno de ellos, ¿sabes? Y dicen, no, es que eso no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cómo que no tiene nada que ver con nosotros? Tú estás haciendo lo que estás haciendo porque esos estaban ahí haciendo eso. Claro, Pues si no están ahí esos haciendo eso, tú no estarías haciendo lo que estás haciendo ahora. Tú estarías haciendo otra cosa. ¿Sabes lo que te decir? A lo mejor estarías haciendo salto a pértiga o salto a distancia. Pero el break que estás haciendo de competición no lo estarías haciendo si no estuviera ese chaval en los 80 bailando break como lo está. ¿Que te parece que no tiene nada que ver? Claro que no tiene nada que ver. Es que lo que hacéis ahora no tiene nada que ver con lo que hace ahora, pero en aquella época ver a un pavo haciendo voladas eso era, claro. o dando vueltas con la cabeza, eso era lo más. O sea, te quedabas flipado, ¿sabes? Pero es un poco feo, ¿no? Renegar de las raíces, Total. pero bueno, es una pena, ¿no? Que exista gente así y que no quiera ver de dónde viene todo ese movimiento. Y es lo que también creo que antes lo hemos comenzado, o sea, comentado de pasada, es quería saber cómo ves tú ahora el antes y el después, ¿no? En el género, ¿no? En el hip hop en general. El cambio que ha habido. ¿Lo ves bien? ¿Le faltan cosas? No sé, quería saber tu opinión porque, claro, ha cambiado mucho lo que hemos comentado, ¿no? El círculo, la forma de hacer música, el pensamiento, los ritmos, todo en Ahora general. es que eh, ahora Por el hip ejemplo, hop como, el rap, por ejemplo, vamos a hablar un poco del rap, no en centrarnos en el foco. ¿Cómo ves tú esta generación? Porque, claro, evidentemente han sacado nuevos estilos musicales, muchas fusiones. ¿Cómo ves tú eso? la fusión no ha existido desde el principio, ¿eh? O sea, la fusión, es que esa es otra. Es que luego hay tantas opiniones y tantas movidas. O sea, el rap nace de la fusión. O sea, toda la música que se ha sampleado para que un tío rapee, viene del funk, viene del soul y viene de mogollón de estilos diferentes, ¿sabes? Del reggae, o sea, la fusión ha existido desde el principio. Eso Ujú. eso no se ha inventado de ahora. Eso no es patrimonio de los chavales de ahora, ¿no? Entonces, a mí lo que me desvirtúa un poco la historia es que antes el rap estaba dentro del hip hop, ¿no? Y el hip hop tenía muy claro de dónde venía y con quién iba y con quién no, ¿sabes? De quién tenía a su lado y quién tenía enfrente. Ahora el rap, como el hip hop se ha desvirtuado un poco, ¿sabes? Y hay muchas tendencias y gente que no se siente vinculada para nada con el hip hop Ujú. y canta rap y, y gente que sí está vinculada con el hip hop sigue manteniendo esas raíces, y, pues ahora te encuentras a tíos que dicen que el machismo no existe, rapeando, que dice que el feminismo es lo peor y que encima es facha. Cuando eso, un rapero, eso no, vamos, eso era inaudito. Eso, o sea, era como decir, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Era como, siempre pongo el mismo ejemplo para que la gente para que la gente me entienda lo que te quiero decir. Es como Ujú. ver a un negro del Ku Klux Klan. O sea, ¿tú te imaginas a un negro del Ku Klux Klan?
No, claro, claro, es que es imposible. Pues, pues en el rap era igual de imposible ver a un nazi rapeando, ¿sabes? Entonces, como ahora se ha desvirtuado todo de esa manera, eh, eh, yo veo, y lo mismo que te estoy diciendo a ti, lo he dicho en otras partes, y me comentan de que hay comentarios que me estén poniendo a mí de lo peor. Cuando que dicen que el comunismo, que yo no soy comunista, tío, que no te hagan líos, que yo soy progresista y soy de izquierdas, pero no soy un radical aquí. No, no, tío, si es que los radicales son los que están en contra de los derechos de los demás, no los que están a favor de los privilegios de los demás. ¿Sabes? De Claro, decir, entonces la gente tiene un cacao mental ahora mismo que evidentemente que el rap no puede estar desvinculado de lo mismo. Entonces el rap le está pasando lo mismo. Está dentro de ese cacao y te puedes encontrar a, a raperos que rapean de puta madre, pero que rapean cosas que no van contigo. O sea, lo que es el flow, lo que es el estilo y lo que es el rollo, sí. está claro que flipas. También te digo que todos se parecen un montón rapeando. Antes todos teníamos un estilo más único, antes teníamos tú oías a Jungle Kings o a Paco de los Jungle Kings, me oías a mí, oías a Iván de los QSC y no teníamos nada que ver unos con otros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora, ahora rapean todos muy parecido, ¿sabes? Tiene- Y luego tam- dentro del rap tiene un estilo de puta madre, ¿sabes? Que no te lo digo a discutir. Tiene una lírica y tienen unos parámetros y tiene unas movidas que flipas. Pero un tío, o sea, te digo una cosa, por muy bueno que seas, si lo que tú dices es todo el rato lo mismo o no me pega, pues evidentemente no, yo te voy a escuchar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, hay gente muy válida ahora mismo que me flipa. Sara Socas, por ejemplo, es una pava que me Ujú. flipa como rapea y las cosas que dice. Y como ella te podría decir unos cuantos más, pero luego hay otros que sí, un mundo de ellos. Pero un mundo, vamos, es que escucho las primeras palabras y lo quito de tirón, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora hay más diversidad de estilo, ¿no? Dentro del rap, mucha gente, ¿no? Que rapea, porque creo que hay más facilidad a la hora de grabar, a la hora de ser conocido por las redes. Antes no había redes, antes lo que había era correo, por si querías saber tú del otro, ¿no? Enviaba los discos, enviaba los graffiti, ¿no? Y creo que también eso ha hecho, pues eso, ¿no? Que haya más gente, haya más diversidad de estilos, haya más cagada, haya más acierto, rapen igual, no rapen igual, porque claro, hay mucha más cantidad de gente. Antes, lo que hemos comentado, estabas tú y había unos pocos más, entonces sí que es verdad se notaba un poco más el estilo de diferencia en cuanto al otro. Le ha venido bien al movimiento que haya más gente? Puede ser y no puede ser, ¿no? Pues toda la gente, pues, aunque rapees, a lo mejor no vale o sí vale. También puede ser lo que hemos comentado antes, de que a lo mejor haya más fusiones por el tema de que hay más facilidad para grabar, ya en general música, ¿no? Y para ser conocido. Y también hay que tener cuidado lo que se dice, porque ahora como que la red lo mueve todo más y puede ser que tú estés influenciando a alguien. La red ha venido bien en cierta parte y también ha venido mal, ¿no? Por el tema de que te puede hacer conocido o la puedes liar gorda, ¿no? Por el tema de que te ve mucha gente. Ha sido una buena herramienta si la sabes utilizar. Quería también saber, un poquito volviendo más a ti, ¿cómo fue tu paso por los escenarios? Intenso, muy intenso. Yo estuve 2 años girando casi sin parar. La inercia del Rapid Madrid a Ujú. luego sacar el Rapid de aquí, que se sacó pocos meses después, y luego sacamos un LP. Y pues eso, entre unas cosas y otras, casi 2 años ahí sin parar. Tú date cuenta que pasamos del anonimato a, a mis primeros conciertos, nos hacía de teloneros Héroes del Silencio. O sea, es lo que te estoy contando, ¿sabes? Lo que pasa es que luego Héroes del Silencio sacó entre dos tierras y ya pegaron el pelotazo y como un cohete para arriba, ¿sabes? Pero yo recuerdo de estar nosotros haciendo de teloneros de Loquillo, por ejemplo, Ujú. y por debajo de nosotros todos los demás. Los Romeos, los Ronaldos, los Héroes, La Frontera,
todos los grupos súper grandes que eran en aquella época, todos venían por debajo nuestra. Y nosotros éramos los siguientes inmediatamente después de Loquillo, ¿sabes? Entonces, pasar de eso, pasar de estar en tu barrio con tus colegas, Claro. de la nada a la más absoluta, a de cuando yo iba a mi casa al metro y tener que ir, no escondiéndome, pero ir así Claro, ya mirando la así gente para te abajo. conocía, ¿no? Claro. Sí, tío, y además que era un agobio total. O sea, yo cada vez que iba de ahí, porque yo, claro, no tenía ni carnet ni nada, yo cada vez que iba, quedaba con mi novia, o cada vez que quedaba con mis colegas, iba a Recoletos. En aquella época íbamos, paraba mucho en Recoletos, que había peña ahí patinando y tal. Era un poco agobio, ¿sabes lo que te voy a decir? Y pasé de un momento a, de no ser nada y de ser electricista, que estuve trabajando de electricista un tiempo cuando estaba grabando, cuando estaba girando y Ujú. hasta que ya me despedí. Y yo recuerdo ir a la casa de la gente a leer el contador y a... Ostras, pero tú eres el Randy, ¿no? ¿Tú qué haces en mi casa leyendo el contador de la luz? ¿Sabes? Entonces, eh, fueron situaciones muy surreales. Y luego, eh, pues eso, te pedían autógrafos por todas partes. Ahora no es como ahora, que se hacen la foto y ya está. O sea, te pedían autógrafos. Yo recuerdo chicas pidiéndome el autógrafo en carpetas que tenían mis fotos de la Super Pop. La Super Pop era una revista de música de aquella época Ujú. y habían recortado mi foto de la Super Pop y la llevaban en la carpeta. Cuando años antes había visto eso mismo con los Europe o con los Bon Jovi o con gente, pues eso, y yo como iba a adivinar que iban a hacer eso conmigo, ¿no? Con 18 años te das cuenta relativamente, ¿no? Porque yo también quería escapar mucho de eso, no quería que se me subiera a la cabeza, porque a mí siempre me ha caído fatal la gente que va de diva, ¿no? Y no quería que se me fuera un poco la cabeza. Aunque alguna vez Claro. tengo que reconocer que alguna vez no lo pude evitar, ¿no? Porque alguna vez, más de una vez, estuve muy rodeado y muy saturado de mucho abrazo y mucho mamoneo y Es mucho rollo. normal. Y con esa edad, aunque no quieras, a veces te deja llevar, ¿no? Pero yo traté siempre, siempre, siempre de no que no se me subiera a la cabeza, ¿no? De no ser un gilipollas. Y lo llevé a Guti, lo llevé bien, lo llevé guay. Luego ya unos años después intenté, porque yo ahí en ese disco tuve, en ese disco y en el EP posterior y tal, bueno, en el Ujú. EP ya tuve un poco más de mano, ¿no? Pero ahí la más mano tuvo Yonko, pero yo tuve menos, porque yo lo que iba era a grabar, yo quería grabar mi cacho, salir Y ya está, corriendo y ¿no? salir corriendo con mis colegas. No quería, no me gustaba estar en el estudio y no quería estar ahí rodeado de artistas, sino yo quería estar con mis colegas patinando y estar ahí en la calle, ¿no? Que era donde me molaba a mí, ¿no? Sin embargo, Jonko no, Jonko le encantaba el estudio, Jonko, por eso ahora él está viviendo la música y yo no, ¿sabes? Entre otras cosas. Y entonces, pues eso, luego años después saqué el disco de Pura Vida, que ahí sí tuve bastante mano y ahí tuve un amigo, bueno, un hermano más que un amigo, colaborando conmigo en el disco, que era el que producía el disco, que es el señor TC de los de Leeds, Ujú. de señor TC de los VKR, ¿no? De Verdaderos Creyentes. Estuvimos haciendo el disco cada vez que podíamos, porque él trabajaba, yo trabajaba, y cuando teníamos un tiempo, pues ahí, y ahí sí lo disfruté, ¿no? Entonces ahí sí ya empecé a coger el cariño al estudio, a escribir, a currármelo, Antes no, antes era un niñato, ¿no? Tenía 18 Claro. años y lo único que quería era hacer eso rápido para quitarme del medio y salir corriendo, ¿sabes? Todo te pasa cuando eres joven, es normal, ¿no? Que te sientas un poco agobiado cuando tanta gente de repente te conoce por la calle, ¿no? Te piden autógrafo, te piden abrazos, te conviertes, por así decirlo, en un personaje público, ¿no? La gente como que no estamos acostumbrados como a ver que un famoso realmente es una persona, ¿no? Y bueno, se le hace críticas buenas y se le hace críticas malas y hay veces como ahora, ¿no? Que hay mucho poder en las redes, no sabemos la cantidad de daño que podemos hacer, tanto bueno también, tanto malo, ¿no? En este caso malo porque si te llueven críticas malas, pues puede pasar cositas, ¿no? No dejamos de ser personas. Y entonces a ti lo que te pasó un poquito es eso, ¿no? Que fue todo tan rápido, ¿no? Que al final, pues Claro, eso, ¿no? claro. Eres joven, te pasa joven, no llega tampoco a entender muy bien, ¿no? De toda la situación, pero
es lo que pasa, ¿no? Cuando ya uno despega y pierde el anonimato, tiene que estar también preparado para lo que se le viene, ¿no? Tú lo viste también de una manera buena, ¿no? Porque al final tampoco, ¿no? Tampoco te vino nada malo, ¿no? Ni en ese momento estaba muy bien visto, ¿no? Tu despegue también, tu paso por los escenarios, ¿no? Ha tenido No te buenas creas, experiencias. no te creas, porque antes de que viniera la segunda ola yo ya me empecé a llevar mucho chasco, ¿sabes? Porque ya cuando el hip hop, bueno, el hip hop, el rap es un estilo de música que no es como todo lo demás de estilo de música, ¿no? Claro. Generalmente tú estás rapeando para un público que un gran porcentaje de ese público, la mayoría de ellos son raperos Ujú. y se piensan que son mejor que tú. ¿Sabes lo que te quiero O sea, decir? eso también te quería comentar. Había, por lo menos antes, había mucha más competencia, ¿no? En plan, mucha más Claro, competitividad, ¿no? claro, entonces ese rollo, hubo mucha gente que iba muy de sobrada, ¿no? Pero iba mucho de sobrada mucho antes de los discos, te estoy hablando. O sea, imagínate con los discos, ¿sabes? Y pues eso, que un tío que ha grabado, que va de mucho de. Porque aquí nos gusta mucho poner etiquetas de a ver quién es el más rapper, de a ver quién es el que ha empezado antes que tú. Bueno, yo he visto a gente que ha empezado antes que yo, siendo más jóvenes que yo, que no Ujú. me sé las cuentas, ¿sabes? Pero bueno, aquí el rollo de esta movida se estila mucho eso de decir yo soy más auténtico que tú, que ahora es decir que yo soy más calle que tú. Yo no sé Sí, de sí. eso. Soy más calle, soy más. Bueno, soy- como decía Cholito Camacho, me acuerdo de Cholito Camacho, tuve una conversación con ellos, con él una vez, hablando de lo real y de lo de calle y todo ese rollo. Mira, dice, y me dijo, dice, mira, muchos de estos tontos dicen que son reales, que son calle y que dicen que han estado presos y a lo único que han ido a comisaría es a renovar el DNI, ¿no? Pues esto es lo, pues esto es lo mismo, ¿sabes? Hay gente que se tira mucho el pegote, que se tira mucho el rollo, y a mí de siempre me ha gustado lo real. Lo real, no ser real ni ser auténtico de lo que, sino hablar de lo que es tu vida de verdad, no de tus sentimientos, Claro. de lo que haces de verdad. No de que eres un camello y no eres un camello. O que eres un pandillero y no eres un pandillero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en este mundillo siempre ha habido mucha peña que ha ido del palo de "Uf, yo soy súper duro, yo soy tal", y el Randy este triunfando con la mierda canción del Lepijo, ¿no? Y yo he sufrido eso, he sufrido el buen rollo de estar súper abrazado, de ser súper famoso, de ser Ujú. tal, y mucha de esa gente darme la espalda al minuto cero, ¿no? De decir, pues el rap este es un tollaco, pues el Randy este es un tollaco, pues el Randy este, si escucha el Randy este eres un tollaco. O sea, Era muy radicales antes, ¿no? En el rap, porque yo veo un poco ahora que hay mentes más abiertas y sí, sí sí, que es eso sí, verdad. ahí te di la razón. Recuerdo cuando un chico fue al principio subiendo y tal y introdujo un poco el autotune. Recuerdo yo que la época, hace ya muchísimos años, introducir el autotune en el rap estaba súper mal visto, ¿no? Sí. Claro, esto viene pues que Hasta son que lo muy... hizo, hasta que lo hizo Doctor Dre y Snoop Dogg, Sí. Eran ¿sabes? muy Ahí ya cerrados, ven. ¿no? Eran muy cerrados aquí en España, ¿no? No eran como, no tenemos la misma mentalidad o no la teníamos como en Estados Unidos, ¿no? En este caso, era totalmente distinto, aunque nosotros todo lo que veíamos allí como que lo copiábamos, ¿no? Entre comillas, y lo pasábamos Es todo aquí. copiado. Es Claro, todo pero, copiado. pero aún así somos un poco más cerrados que ellos, porque ellos experimentaban con todo y Es que sacaban ritmos muy En distintos. España, y yo creo que en España, porque yo luego he escuchado rap francés, he escuchado rap alemán y rap de otros países, yo creo que en España somos así de cerrados para casi todo, ¿sabes? Entonces, eh, aquí yo me acuerdo que al principio, en la primera oleada, en la mía, tú solo podías escuchar rap, ¿sabes? Solo podías escuchar rap y si escuchabas otra cosa eres un tollaco, Sí. ¿sabes? Entonces, yo recuerdo de estar en Nuevo Ministerios, no, estar en Nuevo Ministerios, no, estar en un coche en Stone, en la puerta de Stone, en un coche con cuatro colegas y, y- y no me acuerdo de qué estábamos hablando y saltar que a mí me molaba la Sultana del Swing, ¿no? La canción de Sultana del Swing de los Dire Street.
Ujú. que a mí me flipaba esa canción, porque yo antes de escuchar rap, yo era heavy, como mogollón de peña que habíamos sido raperos. Antes del hip hop, todo el mundo aquí o era rocker, o era heavy, o era pijo. No había, Claro, no sí había había otra. otras tendencias, pero lo mayoritario era eso. Sobre todo heavy y pijo. Y yo era de los heavies y yo era de ese rollo. A mí había escuchado los Dire Straits, y había escuchado Metallica, y había escuchado. Y dije, ¿cómo podía decir eso, tronco? Que era un tollaco, porque el rap no sé qué, que solo que escucha rap. ¿Qué te estás contando, tío? Pero si el rap mama de todo lo que le rodea, tío. Si Eminem tiene un temazo, tronco, guapísimo, sampleado de Aerosmith, tronco, que eso lo llegamos a hacer aquí, tronco, y nos hubieran crujido. O Vanilla Ice con el sampleo que hizo de Queen, tío. O sea, entonces, aquí siempre hemos sido de muy quies, de muy, que yo soy muy duro, de auténtico y tal. Y aquí para ser así, solo tenías que oír de rapero y solo escuchar rap. Si ibas con unas pintas un poco menos de rap y un poco y escuchabas te salías un poco del margen, ahí te di toda la razón. En aquella época eran súper radicales en eso, ¿no? No podías irte de los márgenes, ¿sabes? Claro, no, pero eso pasa, eso seguía pasando hasta hace, por lo menos yo lo recuerdo así y por mi zona, creo que hasta el 2008, 2009, tú escuchabas otra Sí, sí, cosilla, sí. no sé, y te veías escuchando algo así, y ¿qué estás escuchando eso, tío? ¿En serio? Tal, no, Sí, no sí, sí. sé, tío. Yo, por ejemplo, a día de hoy, yo escucho de todo y yo creo que te guste más o te guste menos, yo creo que hay que nutrirse de todos los géneros porque, o sea, no te abre la mente, ¿no? Aunque te escuche, o sea, te guste más o te guste menos un género, tú tienes que quedarte con lo bueno de todo y yo creo que vendría bien, ¿no? Para un músico, ¿no? Para un cantante, para todo, porque al fin y al cabo es como tú dices, el rap ha mamado de todo también, ¿no? Y Claro, te va a servir mucho pues, para crear, ¿no? En cuanto a creatividad en sí. claro. Bueno, tú sacas el disco, pasa por escenarios. ¿Cuándo fue el momento en que todo desapareció? El momento en el que todo desapareció fue cuando me fui a la mili. Cuando me fui a la mili, antes de irme a la mili ya estaba empezando a bajar un poco. Tú date cuenta de que las discográficas, tanto Troya, que era Ujú. independiente, como BMG Ariola, que era una multinacional, a la gente en aquella época nos cogieron como una auténtica moda, ¿vale? Claro. Entonces, la Big House, eh, tú date cuenta que nosotros salimos casi inmediatamente después que la movida de los 80, ¿no? El rollo del pop aquí que había en los 80 Ujú. y de ese rollo, y aquí siempre se ha tratado todo, no, yo no sé en otros países, pues no puedo hablar de otros países, pero aquí en España todos los géneros que han ido saliendo se han tratado como modas, ¿no? Y el hip hop lo querían tratar como una moda. Claro. Yo en la canción de Ley Pijo lo decía, que este movimiento no venía como una moda, que venía para quedarse y todo ese rollo, pero evidentemente a nosotros nos trataron como tal, ¿no? Y ahí gracias a CPV y gracias a verdaderos creyentes y a gente que se le ocurrió, esto pasó a ser un movimiento más serio, un movimiento que duró, un movimiento que está hasta el día de hoy y todo ese rollo. Pero si hubiera sido por los medios, esto ya sería un recuerdo, ¿no? Entonces yo me fui a la mili, yo ya estaba ahí un poco harto ya, ¿vale? Ujú. Porque yo ya estaba de las críticas un poco hasta las narices, pero no de las críticas, Claro. como te he dicho al principio, no de las críticas de la gente que no conocía, sino de las críticas de gente que se había llamado mi amiga, ¿no? Y de gente que... Porque tú date cuenta que el movimiento nuestro era como un grupo de amigos, ¿vale? Claro. Nosotros, donde íbamos a todos lados juntos, donde luego te ibas a otra ciudad y te encontrabas a gente que conocías porque habían ido a Nuevos Misterios o porque habían ido al terreno. O sea, nosotros, gente de Barcelona, de Galicia, de Sevilla, de Málaga y de todos estos sitios, de Alicante, nos conocíamos todos, ¿sabes? Entonces, había un mamoneo y un mal rollo que se empezó a crear, ¿sabes? Que a mí ya me empezó a tocar un poco las narices, ¿no? Entonces ya lo que me divertía ya no me dejó de divertir y ya me dejó de hacer Claro. gracia. Ya empecé a patinar más con mi novia y con unos colegas en unos ministerios, ya iba menos a las reuniones de hip hop y todo ese rollo.
y ya me tengo que irme a la mili, porque estuve pidiendo excedencias y tal para librarme de la mili, pero ya viendo que la música estaba como estaba y el movimiento estaba como estaba, dejé de pedir permisos y dejé de pedir movidas y ya me fui a la mili. Y cuando vine a la mili, había una nueva moda que estaban empezando a darle caña, como nos dieron caña a nosotros, ¿vale? Ujú. Que era el Chimo Bayo, el Paco Pil y el bacalao, la música bacalao, ¿no? Sí. Y entonces la discográfica me llamó, ya había terminado la mili, me llamó para que fuera allí a reunirme con ellos, porque mi contrato evidentemente se estaba acabando, y me propusieron que si renovábamos el contrato, pero ya no haciendo rap, sino haciendo lo que hacía el Chimo Bayo y haciendo el Paco Pil, ¿no? Que O era sea, el cambiar rollo de ese estilo totalmente para que tú también de... pudieras vivir de ello, ¿no? Ahora. Ahí está. O Entonces sea, yo dije que no. claro, lo que quería es lo que vendía en ese momento. No importa lo que a ti te guste, sino era para ellos lo que querían es obtener beneficios sin importar Claro, la persona, ¿no? El artista. ellos habían invertido en mí y a mí me tenían como una marca que yo había tenido, que yo de todo eso que había salido en aquella época, el que más éxito había tenido era yo, porque yo Ujú. traspasé los márgenes del hip hop, ¿no? Y había llegado a mogollón de gente que no tiene nada que ver con el hip hop. Y yo, claro, el Randy de Leipijo, la canción de Leipijo sonaba y era famosa y la gente pues querían seguir sacándole más rédito, ¿no? Como Alaska hizo en su momento. Alaska en su momento era la musa del punk, luego fue la música del pop y luego la música del acid house, Fue pues querían cambiando, hacer ¿no? lo mismo. Fue cambiando para Claro que mantenerse, ¿no? A ella no le importó querían eso. hacer conmigo lo mismo, querían que la marca Leipijo, la marca Randy, siguiera prosperando y sacándole todo el dinero que pudiera. Vamos, que de Claro. hecho el de la discográfica me dijo que era muy tonto por rechazar eso, porque me podía haber forrado, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces yo dije que no, que yo no, o sea, a mí eso me representaba y que yo hacía rap y hacía hip hop y que yo no me quería salir de que no me quería salir de eso. Que si yo no era artista haciendo hip hop, yo no era artista haciendo otra cosa. Bueno, ahí también están los valores, ¿no? De cada uno y lo que piensa y bueno, aquí a mucha gente por hacer otro estilo de música o dentro de la misma rama hacer otra cosa, ¿no? Otras letras, otro ritmo, lo llaman vendido, ¿no? Por ese Ah, tiempo se estilaba mucho, ¿no? Eso, el quería vivir de esto, pues, o sea, del rap, pues, esto sin importar lo que te digan y ya está, ¿sabes? Hay mucha claro, gente que claro. tuvieron muchas críticas malas, ¿no? Por hacer algo que, pues, que en ese momento a lo mejor no debían o no veían bien. O básicamente lo que quería era el dinero y le daba igual lo que dijeran, ¿no? Vamos a ver, Tú yo no pasaste por el aro, ¿no? Por lo que has dicho. no, no, y por eso muchas veces cuando la gente me dice, no, es que todo el mundo tiene un precio, no, todo el mundo tiene un precio. Todo el que dice que todo tiene un precio es que ese se vende. El que Claro, tienes un precio eres tú, ¿sabes? claro, Todo el mundo que dice, no, no, todo tiene un precio. No, todo el mundo tiene un precio, no. O sea, tú tienes un precio y no digas que todo el mundo porque todo el mundo tiene un precio. Y de hecho ahí que fui muy tonto, que a lo mejor ahora estaría forrado y en vez de estar en mi casa de toda la vida en Vallecas, estaría en un chalet, pues posiblemente. Pero yo no sé hasta qué grado estaría a gusto conmigo mismo si hubiera hecho eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? claro, Posiblemente a lo mejor estaría, mm, a lo mejor seguiría viviendo de la música y sacando réditos de aquello. Pero es que a mí me gusta mirarme al espejo cuando claro, me lavo los dientes. ¿Sabes lo que te quiero decir? claro, Y no sé, hay gente que, que no le importa hacer ciertas cosas para tener un bienestar y para tener... Y yo creo que sí importa hacer ciertas cosas para tener un bienestar, porque el bienestar primero va contigo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? claro. Y si tienes el bolsillo lleno, pero luego tú contigo mismo no estás No estás bien, bien, claro, pues entonces, o sea, quieres que te diga, yo para mí hay otros valores que el dinero, ¿sabes? claro. Entonces, pasa la ola, te bajas del escenario y vamos a hablar un poquito de la actualidad. Ahora mismo, ¿a qué te dedicas? Yo ahora mismo tengo una empresa de pidiculosis, que es una empresa de quitar piojos, ¿vale? Que Ujú. eso como todo en mi vida llegó de rebote, ¿sabes? Llegó como la música, ¿no? Eh, Me están ofreciendo hacer cosas, ¿no? Me están ofreciendo hacer colaboraciones, me están ofreciendo... Lo que pasa, pues eso, yo después del disco de Pura Vida, Ujú. tuve otro... Porque el disco de Pura Vida, a mí me encantó hacer ese disco, me encantó hacerlo
con el señor TC, todo el proceso, toda la movida, pero luego el proceso de sacarlo a la calle y, y moverlo fue igual de arduo y de crispante que Ley Pijo, ¿no? Claro. Y luego encima ya con 40 años, ¿no? Entonces encima ya dices, ostras, acabé un poco harto también. Y ya de la música estoy un poco así. Sigo escribiendo porque eso es una faceta de mi vida que no puedo dejar, Pero no grabas ¿sabes? Y nada, ¿no? entonces, No grabas nada, solamente escribes, no... de momento no grabo nada, pero me están ofreciendo cosas y ya estoy empezando a echar para adelante porque hubo un momento que estaba un poco atrapado mentalmente, ¿sabes? Que no me salían párrafos enteros. Me salían Claro, frases, me salían cachos de canciones, pero había un clic dentro de mí que no me dejaba terminar canciones, ¿no? Que no, como que estaba hasta las narices y claro, no quería salir más del tema, ¿no? Entonces, de un tiempo para acá sí estoy haciendo cosas ya más enteras. Encima, el flow que tengo y el estilo que tengo me gusta bastante de ese rollo. Tengo mi curro, el que te he dicho antes, el de pediculosis y tal, pero como soy mi propio jefe y yo me hago mis claro, propios horarios, pues me deja un margen para hacer otras cosas que alucinas, ¿sabes? claro. Antes tenía un curro mucho más serio, con un horario, trabajaba para otro y cada vez que salía del curro tenía que quedar con TC, irnos a su casa, acabábamos a las 1000. Ahora no, ahora por ejemplo estoy contigo a estas horas Claro. grabando, ¿sabes? Y nos hemos cuadrado más o menos y no tengo ningún problema. Entonces el rollo de la empresa esta me llegó porque yo acabé en una empresa, porque como soy, y te he dicho que soy un poco sindicalista y un poco, no llamarle auténtico, pero porque decir de uno mismo que es auténtico es un poco ególatra, ¿sabes? Bueno, pero se entiende lo que quieres decir. Pero me gusta ser consecuente con lo que digo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Claro. yo he estado en una empresa bastantes años y acabé tarifando, me despidieron y me comí los 2 años de paro y el primer año de ayuda. Y estaba ya desesperado. Entonces un amigo mío eh, me dijo que había ido con su mujer a Málaga Ujú. de vacaciones y la niña pilló piojos y se los pegó a la madre. Y claro, la madre se lo quitaba a la hija, pero a la madre no se lo quitaba a Claro, nadie. Se volvía a pegar a la hija y así tres cuartos de la misma, ¿no? Entonces estaban desesperados hablando en una terraza sobre el tema y tal. El camarero los escuchó y dijo que había una empresa que se dedicaba a eso, que se fueran para allá y tal. Esta pareja es muy abierta y muy didarachera, bueno, didarachera, creo que se dice. Y se hicieron colegas de esta gente y le preguntaron que cuánto si les había costado mucho montar la empresa y todo ese rollo. Entonces, cuando vinieron a Madrid a Madrid de vacaciones, terminaron las vacaciones, me dijeron, ellos sabían que tenía un local de mi madre, que mi madre lo ujú. tenía cerrado el local, y me dijo que por qué no montaba la empresa esa. Yo le dije, Dios, ¿pero quién paga por quitar piojos, sabes? ¿Qué me estás contando? Nunca había escuchado ese tipo de Y, trabajo, la verdad. En plan, sí, ¿sabes? yo es que yo tampoco, yo me quedé flipado. Entonces dice, míratelo, tío, porque tiene muy buena salida, no sé qué, no sé cuánto. Total, empecé a mirar recortes de prensa y movidas de como que era un negocio en alza y un negocio que se estaba abriendo bastante. Hablé con mi madre para que mi madre me dejara el local. Mi madre se echó las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué dices, loco? ¿Pero cómo te vas a montar ese? ¿Cómo vas a montar ese? Porque claro, tenía que lo que tenía ahorrado lo tenía que invertir para poder abrir ese negocio. Claro. ¿Cómo vamos a abrir ese negocio? ¿Qué van a decir los vecinos de los piojosos? No sé qué, no sé cuánto, total. Y al final lo abrí, mi madre reconoció el error, porque es una empresa como puede ser un dentista, como puede ser es una empresa que Claro, te ayuda claro. a quitarte el problema, ¿sabes? Y te ayuda, encima a mí me da una libertad y me da un horario para estar con mi hija, para comer todos los días con ella, para estar con mi mujer, para hacer música, para mogollón de cosas que antes no me lo daba, ¿sabes? Y es en mi día de hoy. O sea, curro cuando tengo cita, porque va con cita previa, y, y cuando no tengo cita, pues hago bicicleta de carretera, que entreno bastante con bicicleta de carretera, y hago mis letras, hago mi música y con mi familia. Y esa es mi vida ahora. Guay, guay, guay. Me ha gustado, tío, escuchar de que sigue escribiendo porque hay gente, ¿no? Cuando ya tiene su paso y tal, pues ya tiene su vida, ¿no? Normal, ya no se dedica a lo que se dedicaba antes o lo ha dejado. Y me ha alegrado escuchar de que sigues escribiendo
porque como te he dicho antes al principio, pues claro, yo soy del 95. Yo empecé a consumir rap en 2007. Entonces, Vale. sí que es verdad que con en esa época, ¿no? Donde yo empecé a consumir rap, se consumía lo actual, ¿no? Nadie sabía, pues, de dónde venía, ni, ¿sabes? Las raíces de España, las raíces de Estados Unidos, bueno, cómo vino aquí. Y a mí siempre me gusta investigar cuando me meto en algo, ¿no? En este caso, escuchar rap, me gustó investigar, saber de dónde viene, ¿no? Porque si yo estoy escuchando algo, quiero saber de dónde viene lo que yo estoy escuchando actualmente, ¿no? Igual como todo, ¿no? Igual también estuve bailando y me gusta también saber de dónde viene el baile, porque si hago algo y no sé de dónde viene, pues no sé, ¿no? Es un poco... Yo lo hago, pero bueno, y lo que tú haces, ¿de dónde, sabes? Te pregunto y te quedas, bueno, yo lo hago y ya está, ¿sabes? Porque lo he visto. Me gusta saber informarme de dónde viene todo y cómo se hizo y la raíz, ¿no? Profunda. Y en este caso, pues eso, me ha alegrado de que aceptara la entrevista y tener esta charla contigo y saber de dónde viene todo. Porque claro, yo te he escuchado a ti, pero pues, como otro cualquiera te ha escuchado, pero no sabe nada de ti y no sabe si tú pues fuiste de la primera oleada, que en este caso sí, porque tú pones en Google, ¿no? Google ya hoy es la fuente de todo y tú buscas algo y te lo dice, ¿no? Pero claro, siempre está bien saberlo a ciencia cierta y tener la experiencia, pues, y nutrirte, ¿no? Como yo siempre digo, nutrirme de cada persona y aprender un poco más de lo que quiero saber, ¿no? Me alegra escuchar eso. Creo que tienes pensado, ¿no? En sacar algo, o por lo menos lo estás barajando Sí, también. sí, bueno, lo primero que quiero decirte es que me encanta oírte y me encanta la reflexión que has tenido ahora mismo. Pues yo creo que así es como se hacen las cosas. O sea, cuando tú te metes en algo, lo suyo es meterte sabiendo dónde te metes y de dónde viene, porque así no cometes el error de prostituir lo que estás haciendo, ¿vale? Claro. Entonces, eh, yo, todo en mi vida, cuando yo me he metido en algo, siempre he investigado de dónde viene, en el heavy, en el rock, en el rap y en todo, porque así eh, tienes tienes todo el valor de lo que estás haciendo y lo estás haciendo con el valor de saber lo que estás haciendo y de dónde viene, ¿no? No es algo de lo que hemos dicho antes, de un tío que no tiene nada que ver, ideológicamente no tiene nada que ver con esto, ¿sabes lo que te quiere decir? Ujú. Pero está metido en esto porque según él, ahora todo el mundo puede hacer de todo y no, tío, hay ciertas cosas que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, Claro, que yo no me meto en lo que cada uno tiene que hacer, pero hay ciertas cosas que vienen de ciertos sitios y que chocan con actitudes que otras personas tienen ideológicamente. Entonces, evidentemente, cuando tú investigas y tú tratas y tú haces la movida como tú lo has explicado ahora mismo, eh, me parece perfecto y así es como hay que hacer las cosas, ¿no? O sea, haciéndolas como sabiendo de dónde viene cada cosa, y de dónde ha nacido y cómo ha claro. nacido y por qué está. Y ahora que te he dicho eso, se me ha ido el hilo completamente de la última pregunta que me has hecho. Y no sé qué me has preguntado, perdona, que se me ha ido la última pregunta que me has hecho. No, no, la pregunta era esa, la de, joder, que me ha alegrado, ¿no? Saber que Ah, sigue sí, escribiendo y que que tengo claro, que proyectos, tiene sí, sí. proyectos. Tengo proyectos y tengo lo más así serio que tengo, o cerrado o tal, es una colabo con Nervioso, de Duo Kie, Ujú. pero tengo otras colabos por ahí, pero no están tan cerradas y por eso no quiero decir nada. Vale, Y luego aparte tengo pensamiento, como ahora ya no te hace falta discográfica y te hace falta nada para sacar no, temas, claro. entonces tengo pensamiento de hablar con colegas y a ver si podemos hacer alguna cosilla. O sea, ese veneno que, sabe, que no tenía, que se me había muerto después del pura vida de ese rollo, parece que ser que está otra vez ahí aflorando y parece que ser que tengo ganas de otra vez con la edad que tengo al final. Sí, pero Pero bueno, pero no sé, yo creo que
Hay gente, ¿no? Que habla, como tú has dicho, lo de la edad, ¿no? De, bueno, yo ya estoy esto y no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Sabes? Hay gente que son escritores y escriben hasta que se muere y hay gente que, no sé, Eso sí, que es una... sa- yo voy a escribir hasta que me muera seguro. Eso lo tengo clarísimo porque a mí la escritura, no desde el rap, a mí la escritura me ha acompañado desde que casi sé escribir. O sea, eh, no sé si llamarme filósofo, llamarme poeta o llamarme filósofo poeta o tal. Yo todas las inquietudes que me han venido por la cabeza siempre se me ha dado mejor y siempre las he expresado mejor cuando escribo que cuando hablo, ¿sabes? Entonces, y de eso me di cuenta a muy temprana edad Ujú, y siempre necesito, cuando voy con la bici, por ejemplo, cuando voy con la bici me paro en medio de lo que sea, ¿sabes? Y como se me ocurra algo, me tengo que parar y coger el móvil y escribirlo porque si no se me pira claro, y, tengo la necesidad de escribir. O sea, que es que no sé por qué, pero de siempre he tenido la necesidad de escribir. Y cuando llegó el rap a mi vida, evidentemente fue como un flipe, un alucine, ¿no? Porque, claro, con el rollo de escribir, el rap es lo mejor que hay, ¿sabes? Porque es súper directo, es súper fácil y es súper tal, ¿no? Entonces, últimamente lo que me pasaba es que escribía más frases así de dos frases, dos líneas o cuatro líneas, y ujú, ahí me paraba, ¿sabes? Pero ahora no, ahora tengo la necesidad de escribir más tendido, ahora escribo párrafos, ahora escribo... Y luego encima, eh, evidentemente, cuando más mayor eres, tienes mejor vocabulario, más riqueza claro, más comprensiva, conocimiento. ¿sabes? Más conocimiento. Y me vienen cosas ahora muy guapas. Que yo creo que hay rap para la gente de nuestra edad, ¿sabes? Entonces, para mí tremendo es un rapero que flipas, que hace un rap que yo, con la edad que tengo, puedo ir a un concierto de él y me quedo tan a gusto. Claro, Metro, Nach, Solhai, hay un mogollón de peña, o sea que estamos ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, que sí, que hay mogollón de chavales que ahora hacen rap y están en su rollo y están en su movida, pero yo creo que hay mercado para todo el mundo. claro, sí. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? La evolución que ha habido, pero en todos los aspectos y no solo o sea, en los chavales que salen ahora, ¿no? Yo creo que también la generación anterior ha cambiado también mucho su rollo, ¿no? Al final y al cabo, hay gente que puede permitirse envejecer bien y hay otra gente, pues, que quiere mantenerse en lo mismo y es que estamos en otro tiempo, ¿sabes? No es porque lo haga mal, ¿sabes? Ni nada de eso, pero claro, la generación evoluciona y al final, pues, quiera o no, si no se adapta, ¿no? Termina desapareciendo. Entonces, Que si no, ya no es adaptarte solo, porque adaptarte también puedes correr el riesgo de venderte a lo que es y dejar de ser lo que fuiste. claro, Entonces, yo creo que no hace falta dejar de ser lo que fuiste, pero yendo con los tiempos que son. ¿Sabes lo que quiero claro, decir? Porque de otra manera lo que haces es degenerar. O sea, claro. porque tú del eterno callejero, porrero, bebe litros del parque con 50 años, Hombre, pues eso ya ya quieres que te no. diga. Evidentemente yo no lo veo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me gusta fumar un canuto que otro, todavía, pues evidentemente. Que me gustan los litros o me gusta beberme una cerveza, evidentemente. Pero ese rollo de corro y de tal, eternamente, evidentemente, pues es lo que dices tú Claro, de ir con los tiempos, ¿no? De que hay una edad para todo en la vida. Entonces, cuando tú pretendes ser el eterno pandillero, pues terminas por degenerar, claro, evidentemente, porque el tiempo, quieras tú, el tiempo pasa. ¿Sabes? Es decir, entonces, por ejemplo, Eric B. Arranquín, tío, tú le ves ahora y vamos, ahí el tío va con todo su flow y con todo su rollo y eso no es de general. Ahí le ves ahí el tío con su movida, rapeando todavía, pero ya le ves de otro rollo, ¿no? No le ves claro. como cuando rapeaba más joven o Doctor Dre o... Bueno, Snoop Dogg, no, Snoop Dogg tiene, No, no, ese Snoop no vale Dogg- como ejemplo. Snoop Dogg tiene una pedra bastante Da seria, ¿no? igual, da Pero, igual.
Pero Eminem, por ejemplo, Eminem, otro que tal Claro. baila, que está madurando de puta madre, ¿no? Sí, Y tendríamos mil ejemplos, ¿no? ¿Sabes? sí, sí. Bueno, Eminem ha tenido un cambio brutal, ¿no? Desde cómo empezó a como un buen Sí, ejemplo también, ¿no? Cómo ha llevado la nueva generación también. Pues, tío, ha sido la verdad una charla bastante interesante. Se me ha hecho súper corta, tío. muchas gracias. Espero que haya estado a gusto, que te haya gustado también. Y Sí, sí, yo estoy a gusto, sí. a mí me ha encantado también saber un poco más de ti, porque claro, ha sido un artista que he escuchado y sigo escuchando, ¿no? Que tengo en la playlist, ¿no? Y, claro, sigo escuchando, la verdad. Tengo curiosidades que ya pues que ya no las tengo, ¿no? Que se me ha aclarado, un poco más saber de dónde viene con profundidad las raíces, ¿no? De España, aunque ya tuve también varias charlas con otros artistas también, Sí, como El lo he visto, he visto, he Sicario, visto, Hermano y todo eso, sí. Y he visto entrevistas tan guapas también. claro, pero me gusta saber los puntos de vista de cada uno, porque tú me lo puedes contar de una manera, ¿no? Como lo has vivido, ¿no? Cada persona pues lo vive de una forma y se ha iniciado de una forma también distinta y está guay, ¿no? Saberlo y nutrirse de todo ese conocimiento también que aporta en cada entrevista, ¿no? Cada persona. Quería que tú despidieras el podcast, ¿no? Dando algún consejo a alguien que se inicie en la música o decir lo que tú quieras, ¿no? Pues que me ha encantado tener esta entrevista contigo, con un chaval de tu generación, que evidentemente no nos separa un mogollón de años y que demuestra de que aun separándonos los años que nos separan, podemos estar de acuerdo en un mogollón de cosas, ¿no? Y tener un punto de encuentro, ¿no? Y que, y que no hay gente, tanto en tu generación como en la mía, que lo que hace es separar, ¿no? Y decir que lo de mi época es mejor que la tuya, o que la mía es mejor, o que lo moderno es lo mío, que no hay que generalizar en nada, que tanto en tu generación como en la mía estamos muy de acuerdo en muchísimas cosas, como en desacuerdo en otras, como yo Ujú. también lo estoy de desacuerdo con gente de mi generación y tú seguro con gente de la tuya, Claro, y que no hay, que no hay que generalizar en nada y que este movimiento es súper bonito y que es súper bonito que gente como tú eh, quiera saber de los inicios de una época como la mía y que esto lo único que nos enseña es que no todos los chavales están a su bola y no quieren saber nada claro. de los viejos y tal, sino que se ve que hay una generación que están interesadas en saber pues, los inicios de esto y que hay gente de mi generación que también le gusta mucho muchos raperos de tu generación, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, Y mi consejo es el que se quiere iniciar a la música. Pues, pues eso, que no haga caso a nadie y que no se le suba la cabeza. Ya está, básicamente, ¿no? básicamente.